Qué gusto me da saludarles y darles la bienvenida a esta mesa de periodistas a nombre de Joely Ramírez. Yo soy Andrés Solís y vamos a platicar sobre pues, los primeros 100 días de Donald Trump, y para eso déjeme darle primero la bienvenida a mi colega, compañero periodista Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NR Comunicaciones. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y pues déjame preguntarte, hola Andrés, ¿qué balance le haces a este primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, que pues parece que son como 3,000 días, ¿no? son como 3,000 días, sí, impresionante todo lo que ha hecho. ¿Y cuánto daño ha hecho? Ha hecho mucho daño a la economía estadounidense, ha hecho mucho daño a la economía global, ha hecho mucho daño, pues incluso algunos principios de la democracia estadounidense, como es un cierto cuidado en el uso de las órdenes ejecutivas, un poco de respeto al gasto público y al empleo público y a ciertas áreas de gobierno como salud y educación, que pues él está dispuesto a cortar por lo sano. Entonces, yo creo que es un balance bastante desastroso, no cabe duda, para todos, ¿no? Y yo creo que él debe estar con muchas dudas en estos momentos porque los datos económicos, los datos de los mercados, los datos incluso de su popularidad, que es la menor popularidad de un presidente en sus primeros 100 días que se tiene registrada, pues o sea, la mayor caída, ¿no? Porque está aproximadamente con una desaprobación del 52%, una aprobación de 44%. Es un poquito más elevada que su primera administración, pero la caída es brutal. Entonces, él debe estar un poquito también perdido en lo que está pasando y queriendo entender las claves de, pues es que se sacó una teoría de la manga de que el problema del comercio de Estados Unidos se mide a través del déficit comercial, cosa que cualquier economista sabe que es un disparate, y está tomando unas decisiones absolutamente erróneas económicamente que evidentemente tienen consecuencias. Fíjate, dices cosas muy interesantes como el tema de las órdenes ejecutivas y la popularidad. Parece que es un arranque de altísimos contrastes, porque si comparamos esta gestión de Donald Trump con sus antecesores y con otros presidentes de Estados Unidos, en 100 días Donald Trump ha firmado casi 130 órdenes ejecutivas contra 15, 20, 18 de los... Inclusive él mismo en su primer periodo no firmó tantas órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días de gobierno, y es un contraste importante cuando ves precisamente esa aceptación, porque llegó con unos niveles bastante altos de popularidad el 20 de enero, y esta caída pues ha sido bastante notoria, en contraste precisamente también, Alberto, con pues las primeras mediciones de popularidad de sus antecesores y, como bien lo dices, de él mismo en su primer periodo. Sí, lo que estamos viendo, el tema de las órdenes ejecutivas es relevante porque muestra que no está recurriendo al Congreso para aprobar leyes. Él se está saltando al Congreso y está tomando decisiones al margen del Congreso. Es una presidencia, quiere retomar un poco la presidencia imperial, quiere pues ser recordado. Recordemos, el último presidente que tuvo más de 100 órdenes ejecutivas fue Franklin Delano Roosevelt, en el año 40, que tomó el gobierno en el año 41 y que cambió completamente lo que era el gobierno de Estados Unidos con el New Deal. Bueno, el New Deal fue en los años 30 y luego en el 41, ya cuando en la posguerra, pues evidentemente tuvo que tomar muchas decisiones. Entonces, pues él quiere ser un presidente con muchas cosas que cambie totalmente la visión de Estados Unidos, volver al paraíso de los Estados Unidos de los años 50, a esa economía de masas, a ese país pues que vemos en las películas, feliz, alegre, de posguerra, que está generando riqueza permanentemente, que genera empleo de calidad. Una cosa que es absolutamente ilusa e imposible de lograr en un mundo pues que está transformado por la tecnología, por el comercio internacional, y porque hay otros poderes en juego. Está China, pero está Europa, pero están otros países, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé quién lo engañó, pero claramente no tiene una lectura correcta de cómo funciona la economía, de cómo funciona realmente la economía global y la economía estadounidense, y por eso está pagando las consecuencias. Y todo esto lo está haciendo pues aprovechando su popularidad, como decimos, al margen del Congreso, y eso se lo van a cobrar, evidentemente, porque el que está corriendo con todos los riesgos es él, y al que le van a pedir cuentas por las consecuencias es a él. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque pareciera que pues el personaje es un personaje, ¿no? Ante todo, Donald Trump es un personaje más que un empresario exitoso, pero que llegó con un problema de audición.
audición política, ¿no? No le hace caso a nadie. Se escucha él solito, él habla consigo mismo en el espejo y se dice qué hacer. Y entonces pareciera que no ha entendido, como bien dices, que tenía que jugar con diferentes frentes, ¿no? O sea, una cosa es querer regresar, hacer una introspección nacional y recuperar la inversión y la producción doméstica, pero dejó de lado que tiene que jugar con estos frentes de los que tú bien hablas. China, un problema gravísimo, Rusia por otro, la Unión Europea por otro, y bueno, su desdén hacia la frontera sur y lo que sigue hasta Tierra de Fuego. Pero todo eso, si lo juntamos, Alberto, pues entonces pareciera que no sabe hacia dónde voltear Donald Trump ni cómo reaccionar, y tampoco está haciéndole caso a sus propios equívocos, ¿no? No, o sea, yo creo que él tiene una visión, yo creo que él tiene una visión de un Estados Unidos poderoso en el mundo, pero aislado de los riesgos globales. No quiere ese Estados Unidos que interviene en Irak o el que intervino en Vietnam. No, él quiere un Estados Unidos que está contenido, que sí extiende su influencia a toda la zona americana, incluyendo Groenlandia, como sabemos, incluyendo pues América. No, parece que no hace caso hasta a América, pero sí, evidentemente, el tema migratorio es su centro, ¿no? Y él quiere cambiar la visión, quiere cambiar todo lo que ha hecho Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Ya te digo, tanto no intervención como también decir, a ver, ya está bien esto de fabricar fuera de Estados Unidos, yo quiero traer las plantas de manufactura a la tierra, a Estados Unidos. No quiero que estemos haciendo guerras por ahí fuera, no quiero esta cosa de los grandes acuerdos globales, donde yo soy el rey y yo mando. No. Estados Unidos no quiere tanta participación en las Naciones Unidas, como dijo en su primera administración, o en la OTAN, que todo el mundo pague sus cuentas y yo soy uno más. O sea, es una cosa muy extraña, es renunciar, por otro lado, al poder que ha tenido Estados Unidos, el soft power que llaman, ¿no? Esa fascinación de pues que quienes crecieron en los 80, ¿no? De las películas de Spielberg y tal, donde Estados Unidos era como una especie de tierra increíble, de riqueza, de aventuras, de innovación, ¿no? Pues ese sueño, pues al renunciar a eso, a esa visión que podría tener el mundo de Estados Unidos, está renunciando también al poder. Eso tiene un poder, ¿no? Y en convertirse y ganarse enemigos en todo el mundo, pelearse con China como lo está haciendo, sobre todo porque está perdiendo la partida con China. Él dijo, yo me voy a subir los aranceles hasta que China ceda. Pues China no está cediendo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer ante una China que se niega a doblegarse ante la arrogancia y la soberbia de Trump, ¿no? Eso pues le plantea, son conflictos que todavía no se resuelven, vamos a verlos en el largo plazo. Creo que el acuerdo de tierras que se ha llegado con Ucrania puede mostrar un giro también en lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Creo que también esa reunión que tuvo con Zelensky en el Vaticano. O sea, hay cosas en las cuales vemos un movimiento de cambio respecto a su impulso inicial de pelearse con todos y querer resolver todo en 2 días. Vemos alguna reflexión ahí en el caso de Ucrania. Vamos a ver qué pasa, porque el caso de China a mí me parece muy gracioso. Dice, a ver, ¿cuándo China se doblega? Y si no se doblega China, le está pegando un golpe, pues una herida muy grave a gran parte de la industria manufacturera estadounidense, que depende de las importaciones chinas. La economía estadounidense ha mostrado una caída de 0,3% en el primer trimestre, por primera vez en mucho tiempo, porque pues las importaciones han crecido 41%, ¿no? Dentro del PIB, cuanto más grandes son las importaciones, pues cae el PIB, ¿no? Imagínate lo que es que en un trimestre crezcan las importaciones 41%. ¿Por qué? No es por los aranceles, es simplemente que todas las empresas están comprando a lo bestia, esperando que los aranceles que pongan los aranceles y ya no puedan comprar. Entonces, en fin. Y estamos viendo, Alberto, ahorita el tema de la caída del PIB, pero todavía no vemos el índice inflacionario, que esto tiene una consecuencia también. Y el asunto no es que China no solamente no se doblega, China le está aplicando la ley del hielo a Donald Trump, o sea, ni siquiera lo pelan. ¿No? Xi Jinping dijo, pues nos volteamos, no le hacemos caso y que la cosa siga como va. Pero esta aparición estratégica, a menos que tú lo veas de una manera distinta, a mí me pareció un intento de cambio de estrategia, aparecerse en los funerales del Papa Francisco, ¿no? Y tratar así como que de ser el conciliador, yo soy amigo de todos y mira, saludo de mano y le doy la paz a Emmanuel Macron, pero me vuelvo a sentar con Zelensky y por ahí algunos de sus bots poniendo que el mismo Donald Trump había opacado al propio Papa en su funeral, nadie lo había hecho. O sea, ¿qué lectura le das a esa aparición estratégica de Trump en el Vaticano? Sí, pues ese es mostrar poder, mostrar control.
Si vemos la foto de Trump con Zelensky, es una foto donde Trump está escuchando atentamente, pero Zelensky está en una posición mucho más humilde que la que le vimos en la Casa Blanca, ¿no? Pues lo que estamos viendo también es un Trump que dice, bueno, ya vamos a hablar, vamos a empezar a hablar. Se anunció este acuerdo para las tierras especiales, estos materiales estratégicos que necesita Estados Unidos para producir, y que ya va a llegar a un acuerdo con Ucrania. Lo que me parece terrible, ¿no? Decir, bueno, yo te apoyé, Estados Unidos te apoya, pero a cambio de que nos des materiales. No tiene nada que ver con la democracia, con el control de la guerra, nada, en fin. Pero sí, yo creo que lo del Vaticano fue una aparición estratégica, quiso mandar un mensaje de reacción, de un cambio, un giro un poquito, sí quiero estar aquí, sí quiero estar presente, acercarse al líder de los católicos. La Iglesia Católica pues no es la mayor de Estados Unidos, pero sí es una iglesia importante en Estados Unidos. Como sabemos, J.D. Vance, su vicepresidente, es católico. Entonces, sí, es un gesto estratégico para recuperar un poco de lo que de esta caída de popularidad que estamos viendo. ¿Y tú crees que tenga que ser, aparte de un cambio de estrategia en todos los sentidos, pero hacia dónde crees tú que lo tenga que orientar Donald Trump para tratar de recuperar, obviamente, esa percepción que se está generando hacia él, pero también tratar de volver a engañar al pueblo estadounidense de que la economía va bien? ¿Y qué le toca hacer a Donald Trump en los próximos meses? Bueno, le toca no creer en lo que cree. Yo no lo veo difícil. Es decir, lo que estamos viendo es un Donald Trump que, a diferencia se hablaba del Donald Trump transaccional, ¿no? Que él llega, dice, te voy a destruir México porque mandas aquí a migrantes violadores y asesinos. Y todos decíamos, pero qué locura es esta. Y luego llegaba un acuerdo, se firmaba el TEMEC y todo, y tuvimos un periodo de tranquilidad de 3 años. Pensábamos que iba a pasar lo mismo. Este es otro Donald Trump. Este es un Donald Trump que quiere, como decíamos antes, pues quiere generar un cambio sustancial de la relación de Estados Unidos con el mundo y de la economía de Estados Unidos. Y ese cambio, pues es muy difícil cambiarlo. O sea, decir, ahora ya no quiero los aranceles, ahora ya no creo que el déficit comercial refleje que otros países están abusando de la primera potencia del mundo. Ese cambio yo no lo veo. Yo creo que va a querer seguir por el mismo camino y corrigiendo tácticamente algunas cosas, como estamos viendo con Ucrania, pero yo sí veo que él va a mantener cierta firmeza con el tema de los aranceles hacia ciertos países. Con México ya hubo un cambio. También otro cambio que hemos visto, que es importante, es la orden presidencial del 29 de abril para la industria automotriz, donde trata de mitigar los problemas de esta industria, pues devolviéndoles un crédito fiscal por un valor porcentual del coche, ¿no? Y que eso le va a ayudar con la intención de mitigar, ¿no? Mi querido Alberto, dame oportunidad. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos para retomar precisamente la nueva relación con el gobierno mexicano. No se vaya, seguimos aquí en la Mesa de Periodistas. Ya regresamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en la Mesa de Periodistas. Estoy platicando con Alberto Bello, director de Enfoque Noticias de NR Comunicaciones. Gracias, Alberto, por quedarte aquí en la conversación. Y te preguntaba yo antes de la pausa, ¿qué es lo que ves en la nueva relación entre el gobierno de Donald Trump, la presidenta Sheinbaum, después de esta nueva conversación telefónica este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo? Bueno, la presidenta creo que muy astutamente dice, bueno, vamos a resolver las inquietudes ahí sobre el déficit comercial que tiene México con Estados Unidos, que, como te decía antes, pues es una medida que, o sea, considerar que el déficit comercial muestra abusos por parte de un país respecto a otro es un disparate económico, ¿no? Desde el punto de vista de la economía. Pero bueno, pues muy astutamente pues está usando el mismo lenguaje que él. El decreto del 29 de abril va a reducir considerablemente los aranceles de México con Estados Unidos y va a simplificar los trámites porque evita el doble arancel por ejemplo, el automotriz con el aluminio y el acero. Ya no vas a tener el doble arancel, va a ser un arancel único. O sea, es un poco temas técnicos, pero bueno, hay muchos temas que en ese decreto pues dejan a México en un mejor lugar, el decreto que fue hace 2 días. Y yo creo que a largo plazo, pues evidentemente
Claudia Sheinbaum quiere pues, avanzar en otras conversaciones y dejar de estar con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas porque pues, es que evidentemente nos dan los aranceles. Te doy un plazo de 2 meses, te doy un plazo de 1 mes. Así no se puede vivir y yo creo que hay que buscar una relación un poquito más estable a largo plazo. Yo creo que Trump lo que quiere es sí va a querer una relación con México y Canadá de largo plazo un poquito más estable y mantener un poquito el pulso con China y otros países para pues, crear un área de Norteamérica más sólida. Sí, eso sí, llevándose plantas automotrices a Estados Unidos, desde luego. Pero aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la relación, sí, del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá. Con Canadá no ha habido ese acercamiento que hubiésemos esperado con la renuncia de Justin Trudeau y el nuevo gobierno. Acaba de haber elecciones y el gobierno mexicano no se ha pronunciado. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien ahí entonces, Alberto? No, yo creo que en Canadá en periodo electoral era imposible una conversación. O sea, evidentemente las elecciones de Canadá fueron en torno a Donald Trump, ¿no? Y ganó el candidato que presentó una propuesta más interesante frente a Trump, una propuesta más técnica, pues un exgobernador del Banco Central, una persona liberal, una persona de centro liberal, no populista. Curiosamente, la movida de Trudeau de renunciar le permitió mantener a su partido el gobierno con un candidato pues un poquito más de centro y yo creo que la relación de Canadá la vamos a ver en largo plazo. En periodo electoral era absolutamente imposible cualquier acercamiento y de hecho pues la elección fue en torno a ese tema, ¿no? Yo no quiero, de hecho el candidato conservador pierde en gran medida porque se ve su cercanía con Trump y los canadienses dicen no te queremos ahí, ¿no? Entonces yo creo que la relación con Canadá la vamos a ver ahora ya con el nuevo gobierno asentado, vamos a ver un movimiento pues de acercamiento y yo creo que ahí vamos a poder tener una plática entre los 3 países mucho más, con más sustancia, ¿no? Y otro tema que también a lo mejor ha caminado lento, que es la relación de México con América Latina, ¿no? La presidenta en campaña prometió que iba a voltear hacia el sur, pero hasta ahorita parece que no lo ha hecho. Eso siempre es un brindis al sol. O sea, tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, allí van el 80% de nuestras exportaciones, pues es absolutamente iluso pensar que México, que está en Norteamérica físicamente, estamos en el continente norteamericano, pues tenemos a Brasil a 8 horas de distancia. O sea, pensar que nosotros vamos a acercarnos a nuestros amigos latinoamericanos, bueno, es una cosa muy compleja. Evidentemente, con Colombia, con Perú, podemos hacer un acercamiento, pero son mercados muy chiquitos. O sea, recordemos que California es una de las 5 primeras economías del mundo, considerada solo el estado de California. Entonces, México estratégicamente, pues, y siendo realistas, su relación esencial es con Estados Unidos. Y lo de América Latina nos sirve para hablar pues de los hermanos latinoamericanos, del tema cultural. Evidentemente, los países latinoamericanos nos ven como un puente hacia Norteamérica. Y hay que alimentar eso y hay que mantener el liderazgo, o sea, aspirar a un liderazgo regional, pero difícilmente vamos a sustituir la relación con Estados Unidos con una relación con América Latina y no tiene ningún sentido. Y yo lo veo más bien incluso desde un punto de vista más ideológico. La presidenta sí quiere formar parte de la conversación pues digamos, de la izquierda latinoamericana y quiere estar ahí, por eso va a CELAC y va a reuniones propias de la izquierda, pero no lo veo como una apuesta estratégica económica de largo plazo. Y esta parte de no haber asistido a los funerales del Papa, digo, independientemente de que sabemos que la presidenta, pues ella públicamente ha dicho que no profesa ninguna religión, pero este evento no era un asunto solamente religioso, no era un tema eminentemente político al que hay que ir a tomarse la foto y a saludar y a codearse y a robarse 5 minutos a ver con quién, ¿no? Sí, vimos cómo Trump lo supo aprovechar. Quizá la presidenta no quería un encuentro con Trump o quizá no quería una foto con Trump. O quizá también para cierta izquierda y para gran parte de Morena, pues el laicismo de la presidenta tiene que ser manifestado incluso en este tipo de eventos, ¿no? Y yo creo que cierta izquierda, tampoco fue el presidente español, por ejemplo. Yo siento que para cierta izquierda el no ir a los funerales del Papa pues forma parte de un posicionamiento claro de que nosotros somos un Estado laico, no tenemos por qué asistir a los funerales del líder de una iglesia mundial, ¿no? Yo lo veo más bien por ese lado. No hacerse la foto con Trump. Por otro lado, sin duda, es perder una gran oportunidad de
de un relacionamiento más cercano con algunos líderes globales y de pues, poner un México con una presencia global que necesitamos. O sea, necesitamos tener una voz global y una presencia. No podemos estar únicamente de manera reactiva con Donald Trump esperando a ver qué hace con nosotros, ¿no? Yo siento que el gobierno mexicano, ya desde la administración de López Obrador, renunció a los foros internacionales, a aprovecharlos. Creo que tenemos que empezar a pensar así. Entiendo lo del Papa por esto que te decía de las izquierdas, pero pues México tiene que empezar a tener una estrategia global que vaya más allá de su relación bilateral, estando de acuerdo, como te he dicho, en que es la relación más importante que tenemos, con gran diferencia de las demás. Sí, justo eso, ¿no? O sea, era un tema de diplomacia más que de cuestiones religiosas y entonces pues era ir más que tener un enviado, una enviada, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, Alberto, ¿qué pasó con el canciller? Porque vemos que la presidenta pues negocia con Trump y entonces ahí está Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y entonces en otros foros está Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Pero ¿qué pasa con el canciller? ¿No debería ser esa su chamba? Pues básicamente, yo no sé qué pasa con el canciller, pero hay un vacío. O sea, hay un vacío en esto que te digo, en esta estrategia global. O sea, México, o sea, tú piensas que eres un país sudamericano y dices, bueno, ¿dónde está México? Está simplemente esperando lo que diga Trump para decir sí. Lo cual, insisto, a mí me parece que el gobierno mexicano lo está haciendo bien. Pero tienes que tener una estrategia hacia el resto del mundo y hablar y tener una voz y tener una presencia y tener una estrategia que no estoy viendo yo en estos momentos y es una responsabilidad evidentemente del canciller. No sé qué es lo que pasa, pero pues es un canciller muy apagado y que no estamos viendo a nivel global, ¿no? No, y no lo vemos a nivel global, pero tampoco lo vemos a nivel doméstico, Alberto, porque no está en los eventos matutinos de bueno, la presidenta. Sí, lo que quiero decir es que, cuando digo a nivel global, lo que quiero decir, sí, lo que vemos es una presidenta, o sea, vemos un país, México, que no lo vemos haciendo eco en otros foros y que estamos muy enfocados en la relación con Estados Unidos. Y convendría, sin duda, ampliar un poquito el abanico de cosas, tener, bueno, no sé, tener para empezar embajadores y cónsules que no tengan cargos políticos, no sean cargos políticos, sino que sean de verdad embajadores y cónsules que hacen su trabajo profesional diplomático, tener una estrategia diplomática, pues sin duda es importante que México lo tenga. Y claramente el canciller, en su ausencia y en su ausencia personal y física y en la falta de datos y de hechos de que veamos algunos que las cosas funcionan, pues sí, evidentemente este hueco es una buena pregunta la que estás haciendo. ¿Qué está pasando ahí? Y seguimos teniendo exgobernadores priistas que reciben su premio en una embajada por apoyar el movimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? O este exgobernador de Puebla que lo premian con el Instituto Nacional de Migración a sabiendas que no tiene experiencia. Entonces, sí, la política migratoria mexicana y la política exterior, pues quién sabe hacia dónde va, ¿no? Sí, yo lo que siento es que todavía estamos a veces siento que este gobierno sigue en lógica electoral, combatiendo contra los adversarios, no queriendo dar espacios, consolidando su poder, consolidando pues ese Morena que es una especie que abraza a todos y que todo lo entiende y todo lo perdona a cambio de la lealtad. Y yo creo que deberíamos empezar a pensar en la estrategia a largo plazo y del país, no solo en foros internacionales, sino nacionales. O sea, lo de Zedillo, yo entiendo la lógica política de la lucha de la presidenta con el expresidente, pero el expresidente Zedillo también puso unos argumentos ahí sobre la reforma judicial que creo que hay que atender y que escuchar y responder de una manera, pues yo creo que de una manera inteligente y entrando ahí. Y yo creo que el gobierno también tiene que empezar a salirse de la lógica del adversario, de la lógica de la contienda política y también reflexionar sobre las cosas que están saliendo bien y las que pueden salir mejor o que directamente pueden salir mal, como puede ser algunas de las reformas que se están haciendo y que todavía no vemos, todavía no están sucediendo. Y que si alguien sale a decir, oiga, ojo con esto, yo creo que vale la pena responderlo con argumentos y no únicamente entrar en un conflicto de politiquería, ¿no? Que me parece que es una pérdida de una oportunidad de reflexión. Y pero que además durante esta administración los primeros meses ha sido también la gestión federal en México que más reformas constitucionales ha hecho, que ha transformado la administración pública con la desaparición de los autónomos y apenas van 7 meses, ¿no? Y entonces están tratando de construir todo un andamiaje administrativo, jurídico, legal, político, pero como que no queda claro hacia dónde va. ¿Tú qué ves así, resumido en un minuto, Alberto? ¿Cómo ves el futuro? No, estamos... Sí. Adelante. No, lo que estamos viendo es estamos viendo la consolidación de
de un poder central, de una centralización del poder, con la en búsqueda de una mayor efectividad y de lograr los objetivos que se propone, digamos, lo que llamamos la 4T o Morena, de cambiar algunas cosas de la lógica del país, de generar un mayor desarrollo social, y para eso piensan que deben eliminar los organismos autónomos y cualquier mediación en cualquier relación con la empresa privada, con sectores económicos o con sectores sociales. Y pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y esa es la teoría que traen. La consecuencia inmediata es pues un riesgo de un poder omnívodo, que es lo que acusan los críticos. Morena dice que no, que es un poder pues progresista que va a cambiar nuestro país. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que valdría la pena que alguna parte de Morena empiece a reflexionar en voz alta sobre los riesgos de algunas decisiones que se están tomando y que son, como dices, son parecidas a algunas que ha tomado Donald Trump, de combate contra la independencia del Poder Judicial, de tomar decisiones sin escuchar otras voces, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena empezar a hacer una reflexión. Y ya no hablamos de la reforma a telecomunicaciones, mi querido Alberto Bello, pero tendremos oportunidad de eso. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la mesa de periodistas y nosotros continuamos con más.